Soy Gabriel Montoya, soy médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia y hoy les quiero contar un capítulo de mi historia que se llama Árboles, Libros y Mente. Esto tiene razón, tiene una relación con mi acercamiento a la Facultad de Medicina. Cuando me gradué de bachiller, en ese tiempo la Universidad de Antioquia no tenía admisiones para el pregrado de medicina porque estaban represados los ingresos, ¿ya? Y los exámenes de admisión. Y yo tenía muchas ganas de estudiar medicina, pero bueno, tenía que esperar a que me tocara un turno. Y en ese tiempo quise escuchar mi corazón y dije, bueno, pero a mí me gusta mucho también la biología. ¿Qué hago mientras tanto? Y ¿cómo les parece que me presenté a la Universidad Nacional y pasé a ingeniería forestal? Y eso me parecía muy interesante. Me gustaba más lo forestal que la ingeniería, ya, porque uy, las matemáticas eran súper duras en ese tiempo. Pero a partir de esto empezó un contacto muy bello también para entender que la biología y el milagro de la vida se manifiesta de muchas maneras, ¿ya? Esos fueron tiempos muy duros porque también tenía incertidumbre, ¿ya? Como la que estamos viviendo en la actualidad. Tenía mucha incertidumbre y yo pensaba, bueno, cuando voy a empezar mi carrera, yo quiero pasar, sé que es difícil pasar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y en fin, seguía tratando de formarme, pero también tengo que ser honesto, también tenía momentos de incertidumbre, de preocupación. Y en esos tiempos recuerdo que en la biblioteca de mi casa, de los libros de mi papá, que todavía conservo algunos. Hay un amor que siempre le he tenido a los libros viejos, ya. Este es, mire, incluso está todavía descuadernado, está descuadernado y tiene todavía esas hojas gruesas que tenían los libros de antes. Y me encontré este libro, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Y pensé y empecé a leerlo ya. Y me empezó a transformar también, ya. Y ahí empecé a comprender también que la palabra escrita, eh, las historias que están allí, son palabras que nos pueden devolver también esperanza, que nos pueden devolver la alegría y el ánimo para seguir luchando. Entonces recuerdo que en ese tiempo vine a conectarme con mi padre que recientemente había fallecido, pero a través de ese texto, de esos libros que habían allí, que eran libros que para esa época podríamos considerar que eran escasos, pero me fueron transformando. Y allí empieza como a ver algo que es este proceso de entender que también en la naturaleza estaban escritos y que estas hojas de papel que provenían de un árbol estaban transformando a las personas. En ese encuentro, en esa época que tuve allí, hice, sí, fueron 3 semestres de ingeniería forestal ya, y salíamos al campo, eran jornadas, por cierto, muy duras porque uno, al principio yo pensé que eran paseos, y resulta que es que subíamos a una montaña, por ejemplo, en el páramo de Elmira, y de subida la profesora nos decía, oigan tal pájaro, se llama tal, oigan este otro pájaro, se llama tal, y nos decía el nombre común y nos decía también el nombre científico, y nos iban señalando también las plantas. Eso parecía un recorrido muy divertido, pero también es importante entender que la evaluación era bajando. Entonces lo que entendíamos en un momento era que llegábamos a lo alto de la cima, donde íbamos a hacer, digamos, la exploración, pero de bajada la profesora iba preguntándonos a cada uno, ese pájaro que está cantando, esta planta, ¿cómo se llama? Este yarumo es de qué clase o este frailejón es de qué clase. Y allí aprendí eso del contemplar, ¿ya? Y es la capacidad de, frente a un fenómeno que tenemos allí, no solamente mirarlo, sino también contemplarlo, esa observación paciente que después vine a entender que es también una herramienta fundamental dentro de la medicina. Finalmente, se dio la oportunidad de presentar el examen de admisión después de este periodo en mi vida y allí empecé a llenarme otra vez de angustia para saber cómo iba a pasar al examen de admisión en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Pero finalmente hay algo que me generó el estar ya en la vida universitaria
y era sentir que también hacía parte, que tenía el control de mi propio proyecto de vida, ¿ya? Y que lo que estaba diseñando, lo que estaba sucediendo, lo estaba escribiendo, ¿ya? Y ese fue como un punto central dentro de lo que después vino para mí. Afortunadamente pasé a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, empecé a estudiar medicina y realmente mi vida cambió mucho. Y allí de nuevo aparecieron los libros. Estaba aproximadamente por allá en el cuarto, quinto semestre, cuando de la editorial de la Universidad de Antioquia hicieron una convocatoria inusual. Inusual era porque quería que los estudiantes de medicina leyeran, fueran los evaluadores primeros de los textos con los que después, al ser publicados, iban a estudiar. Esto es que fuéramos los primeros lectores y a la vez los editores. También teníamos que trabajar como correctores de texto. Esto significaba revisar la gramática, pero la dinámica es muy llamativa la que sucedió en ese tiempo y era que nosotros revisábamos los textos de nuestros profesores, ¿ya? Es decir, yo recuerdo en ese tiempo mi primer texto fue el texto de anestesiología con un gran maestro, el doctor Tiberio Álvarez, y él me entregó su texto, el que propuso a la editorial, y yo lo revisaba ya. De esa interacción surgió también una nueva visión de lo que los libros pueden contener, porque cada que yo miraba ese texto, una vez que había sido publicado, yo sentía que había una parte de mi alma, que cada que pasaba por los estantes de la biblioteca y veía libros que yo había revisado, ahí estaba también mi espíritu guardado de esa manera. Y este contacto con los libros me llevó a pensar qué importante es que la palabra quede registrada, ya quede construida como una narrativa, no solamente por la oralidad que nos puede acompañar en un momento dado, sino porque haya la posibilidad de que en otro momento, con otras emociones, con otro espíritu y a lo mejor con otras incertidumbres, podamos volver a esas palabras y reconstruirnos. Ya después, cuando terminé, estaba terminando medicina, ya cuando hice ya el proceso de las rotaciones, me empecé a dar cuenta que mucho de mi oficio y de lo que estaba en mi interior era escuchar y era buscarle el sentido a las palabras y era buscarle el sentido a las narrativas de mis pacientes, ¿ya? Y por eso sentía que había que tomarse más tiempo en una ronda, no sé, de medicina interna, simplemente no solo revisar los exámenes, auscultar el paciente, sino escuchar su narrativa, su discurso. Y allí fue donde sentí que tenía un llamado a la psiquiatría, ¿ya? Y eso me permitía como juntar un mundo de cosas. Entonces aquí ya en esa ruta que había tenido de los árboles, los libros, ahora llegaba a la mente, ya llegaba a árboles, libros y mente. Y aquí en la mente, porque en la mente está justamente la integración de todas estas cosas. Pero sumado a otro elemento que es la emoción, ¿ya? La emoción, el sentir. Y, y sobre esto quiero como darles como una anécdota que es dura, pero un paciente mío de la consulta institucional hace unos meses me regaló este libro, otro de los libros viejos, una antología de Gustavo Adolfo Bécquer. Y había una parte donde decía Los ojos verdes que dice de la siguiente manera: hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy, que se me ha presentado ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel y luego he dejado a capricho volar la pluma. Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero los he visto. De seguro no los podré describir tales cuales eran ellos, luminosos, transparentes como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaría algún día. Ese fue el regalo de mi paciente y infortunadamente al poco tiempo se enfermó de COVID y falleció. Eh, yo siento que me dejó un legado, ¿ya? Me dejó un legado en un texto, ¿ya? Y hoy que tomo este libro, vuelvo a sentir como la emoción que experimenté cuando él me regaló un texto espontáneamente, porque era de su biblioteca. No sé qué estaría sintiendo él,
Pero con esto quiero decir que hay un asunto del legado, ¿ya? Es lo bello de poder tener también en los textos, en los libros, en estas bibliotecas, en las físicas y en las humanas, la posibilidad de transmitir emociones, ¿ya? De transmitir experiencias y de también poder ofrecer tranquilidad y serenidad. Yo soy un libro humano. ¿Y tú? ¿Qué capítulos escribes en tu historia?